¿Te ha pasado que una crisis, pérdida o cambio inesperado en tu vida te ha arrastrado a un torbellino emocional que te cuesta manejar? ¿Has experimentado ansiedad, estrés o infelicidad sin saber bien por qué, cuando, en teoría, tienes todos los ingredientes socialmente aceptados para una vida plena? ¿Sientes que te falta una brújula interna fuerte para navegar los inevitables altibajos de la existencia? Si tu respuesta es sí, este video es para ti. El estoicismo es una antigua escuela filosófica, cuyos principios resultan sorprendentemente relevantes para los agobios que experimentamos en la sociedad contemporánea. Los sabios estoicos desarrollaron conceptos y herramientas psicológicas muy pragmáticas para lidiar con dificultades como la ansiedad, la compulsión al consumo, la búsqueda frenética de reconocimiento en redes sociales, en general, esa sensación de insatisfacción e inestabilidad emocional crónicas. Al ver este video aprenderás qué pautas ofrecía el estoicismo para domar esos dragones internos que nos roban la paz mental, cómo transformar las adversidades en oportunidades de crecimiento personal, claves para liberarnos de nuestra dependencia tóxica de posesiones y aprobación social, el poder de enfocarnos en lo verdaderamente importante al interior de cada momento, herramientas para cultivar una voluntad fuerte que nos permita crear la vida que deseamos. Prepárate para asombrarte con la vigencia y hondura del pensamiento de filósofos estoicos como Marco Aurelio, Epicteto, Séneca y Musonio Rufo. Sus enseñanzas nos entregan un mapa incomparable para alcanzar la felicidad sostenible y la plenitud interior. Te invito a descubrirlas juntos. Regla 1. Sé tu propio consejero. La capacidad de pensar de forma independiente y confiar en nuestro propio juicio es una de las habilidades más valiosas que podemos cultivar como seres humanos. Sin embargo, con demasiada frecuencia cedemos nuestra brújula moral interna y buscamos validación externa, dando más peso a la opinión de los demás que a nuestro propio razonamiento. Los estoicos creían firmemente que cada uno debe ser su propio consejero y guía. Debemos desarrollar la confianza para analizar situaciones por nosotros mismos, sopesar evidencia de manera imparcial y tomar decisiones guiadas por la razón y la ética, no por emociones pasajeras o por el deseo de aprobación social. Ser tu propio consejero requiere coraje intelectual. Significa estar dispuesto a cuestionar las normas establecidas si chocan con nuestros valores más profundos. Requiere mantenernos fieles a nosotros mismos, incluso si eso significa ir contra la corriente o ser incomprendidos por otros. La recompensa de este esfuerzo es inmensa. Nos permite vivir una vida auténtica, con integridad y en consonancia con nuestras convicciones. Nos otorga una sensación de ownership sobre nuestras elecciones, en lugar de sentirnos llevados pasivamente por las expectativas ajenas. Nos da una brújula interna fuerte para navegar los desafíos éticos. Claro, esto no significa que debamos ignorar por completo la perspectiva de otros. Podemos considerar el consejo de aquellos que han demostrado su sabiduría y experiencia. Pero el estoicismo nos invita a procesar esos puntos de vista a través del filtro de nuestro discernimiento crítico. Debemos estar dispuestos a disentir si chocamos con afirmaciones poco éticas o carentes de razón. No hay que seguir ciegamente ninguna ideología o doctrina sin analizarla profundamente primero. Tampoco significa que no podamos cambiar de opinión si confrontamos nueva evidencia persuasiva. El buen juicio requiere mantener una mente abierta, pero los estoicos destacaban la importancia de evitar ser veletas morales, cambiando erráticamente de postura ante cualquier pequeña presión social. La firmeza y coherencia son virtudes epistémicas. Ahora bien, para ser nuestro mejor consejero debemos cultivar ciertas cualidades internas, autodisciplina para pensar rigurosamente, sin dejarnos llevar por sesgos emocionales. Esto requiere desarrollar hábitos mentales de objetividad, creatividad, meticulosidad y ética. Requiere confrontar nuestras propias motivaciones egoístas que pueden nublar nuestro análisis. Cuando somos nuestro propio consejero, tenemos la ventaja de conocernos profundamente y poder detectar esos sesgos internos. Coraje para defender nuestras conclusiones bien investigadas, incluso si son impopulares. No necesitamos convencer a todos de que tenemos la razón cuando disentimos, pero tampoco deberíamos guardar silencio por comodidad o miedo al rechazo.
podemos disentir educada y éticamente sobre la base de argumentos bien razonados. Generosidad intelectual al considerar perspectivas contrarias, para asegurarnos de que no hay matices que estemos pasando por alto. El buen consejo implica sopesar sinceramente pros y contras antes de zanjar una decisión. No podemos descartar ciertas ideas simplemente porque provienen de alguien con quien usualmente no estamos de acuerdo o de un grupo estereotipado negativamente. Esta apertura mental es clave. Humildad para reconocer que no tenemos todas las respuestas y que podemos estar equivocados. Incluso después de un proceso reflexivo extenso, es posible que nueva información en el futuro nos haga cambiar de parecer en ciertos temas complejos. Eso no significa fallas en nuestro proceso inicial de análisis. La perfección absoluta no es posible, pero sí podemos aspirar a tomar las mejores decisiones con la información disponible. Atención plena al momento presente es también crucial. El buen consejo requiere prestar plena atención al aquí y ahora, no distraernos en rumiaciones sobre el pasado o ansiedades por el futuro. Centrarnos en el momento actual con todos nuestros sentidos enfocados, para percibir los detalles relevantes que podrían pasar desapercibidos. Esta atención consciente también nos permite detectar nuestras propias reacciones viscerales ante ideas controversiales y no dejarnos llevar por ellas. Finalmente, cuando asumimos el rol de nuestro propio consejero, es importante cultivar autocompasión. Inevitablemente cometeremos errores o nos arrepentiremos de ciertas decisiones. Es parte de todo proceso de aprendizaje. Lo importante es extraer las lecciones valiosas de esas experiencias, en lugar de flagelarnos o culpar a otros. Debemos motivarnos con aliento cariñoso, no con críticas despiadadas cada vez que nos equivocamos. Hablarnos a nosotros mismos como lo haríamos con un buen amigo. Como vemos, ser nuestro mejor consejero es un proceso continuo que dura toda la vida, no algo que logramos de una vez y para siempre. Requiere compromiso diario para pensar críticamente, confrontar nuestros propios sesgos, considerar nueva información, rectificar errores anteriores y hablar con nosotros mismos motivadoramente cuando flaqueamos. No es fácil, pero con paciencia podemos desarrollar este músculo interno. Y el resultado bien vale la pena. Disfrutar de una brújula moral fuerte basada en nuestra razón y no en doctrinas externas. Sentirnos dueños de nuestras decisiones en lugar de títeres de la aprobación social. Vivir de forma auténtica, fieles a nosotros mismos, incluso ante la adversidad. Eso es lo que significa ser tu propio mejor consejero. El autocontrol es quizás la habilidad más importante que podemos dominar para llevar una vida virtuosa. Como seres humanos tenemos pasiones e impulsos que pueden superarnos fácilmente si los dejamos salirse de control. Desde arranques de ira hasta ansias de reconocimiento, codicia por posesiones materiales o excesos en la comida, el alcohol y el sexo. Los estoicos enfatizaban la importancia crucial de mantener estas pasiones irracionales domesticadas para no dejarnos esclavizar por ellas. De lo contrario, podemos terminar tomando decisiones éticamente reprochables o autodestructivas, arruinando relaciones valiosas en el proceso. Incluso nuestras virtudes, cuando son llevadas a un extremo, pueden volverse vicios que nos ciegan. Por ejemplo, la ambición es una cualidad loable si nos motiva a esforzarnos en metas significativas, pero cuando se vuelve desmedida y egoísta, esa misma ambición puede llevarnos a pasar por encima de otros para satisfacer nuestra sed insaciable de estatus y reconocimiento. Del mismo modo, una sana autoestima que nos impulsa al automejoramiento puede degenerar fácilmente en arrogancia, haciéndonos creer que somos superiores a los demás o que tenemos derecho a privilegios especiales. Hay una línea delgada entre la confianza y la vanidad prepotente. Incluso virtudes como la valentía pueden corromperse. Por ejemplo, un soldado puede iniciar su carrera con gran coraje, dispuesto a sacrificarse por causas nobles más grandes que su propia vida. Pero luego, en medio del calor de la batalla, esa audacia puede convertirse en temeridad suicida, o peor aún, en sed de destrucción ciega sin consideración por vidas inocentes. Como vemos en estos ejemplos, es tentador dejarnos llevar por nuestras pasiones más básicas, incluso cuando se disfrazan de virtudes. Por eso los estoicos resaltaban la urgencia de domesticar estos impulsos a través de estricta autodisciplina y razonamiento ético.
La receta que proponían se basaba en dos ingredientes fundamentales: mindfulness y dominio de sí mismo. Analicémoslos por separado. Mindfulness significa incrementar nuestra autoconsciencia mediante la introspección y la atención plena al momento presente. Implica aprender a detectar en tiempo real cuando una emoción está empezando a apoderarse de nosotros, para poder intervenir a tiempo antes de que esa pasión tome el control. Por ejemplo, cuando sentimos ira o envidia emergiendo, normalmente experimentamos sensaciones corporales asociadas como tensión muscular, aceleración cardíaca o calor en el rostro. Si estamos atentos a estas señales tempranas, podemos activar respuestas más productivas para mitigar estos impulsos, como respirar profundamente, alejarnos de la situación provocadora y pensar en las consecuencias negativas que tendrían estos arrebatos. El dominio de sí mismo complementa esta mindfulness. Se trata básicamente de entrenar nuestra fuerza de voluntad para resistir las tentaciones del momento y alinear nuestro comportamiento con nuestros valores racionales más profundos. Como un músculo, esta capacidad se fortalece poco a poco con la práctica deliberada. Dicho de otro modo, el autocontrol efectivo requiere tanto consciencia como disciplina. La primera nos permite reconocer los deseos egoístas cuando están emergiendo, para no actuar impulsivamente. La segunda nos da la fortaleza para inhibir esos impulsos y redirigirlos, aplicando estrategias que hayamos preparado anticipadamente. Algunas de las tácticas más útiles que los estoicos recomendaban para robustecer el autocontrol son: establecer reglas y límites claros de antemano, definidos razonablemente. Por ejemplo, alguien con tendencia al exceso de alcohol puede comprometerse a no beber más de 2 tragos por ocasión. O alguien propenso a los arrebatos de ira puede prometerse a sí mismo contar hasta 10 antes de hablar cuando sienta que está perdiendo la paciencia. Desterrar pensamientos contraproducentes y sustituirlos por otros más racionales. Por ejemplo, cuando nos invade la ansiedad por algo que no podemos controlar, reconocer ese diálogo interno ansioso, detenerlo conscientemente y reemplazarlo con afirmaciones más realistas sobre lo que sí está en nuestras manos hacer de manera productiva. Visualizarnos a nosotros mismos actuando de la manera deseada que concuerda con nuestros valores. Esto programa constructivamente nuestra mente para fortalecer los patrones neuronales asociados con ese comportamiento ético. Rodearnos de personas e influencias positivas que refuercen nuestras mejores cualidades. La compañía que frecuentamos puede alentarnos sutilmente hacia la virtud o el vicio. Debemos elegir a quienes nos motivan a crecer. Y por supuesto, cuando fallamos en el intento, como inevitablemente sucederá muchas veces, lo importante es tratarse con compasión y seguir intentando, en lugar de condenarnos cruelmente por cada traspié. El camino hacia la excelencia moral requiere infinita paciencia amorosa con nosotros mismos. Como decía el emperador Marco Aurelio, uno de los más sabios estoicos, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Cuando encauzamos constructivamente nuestras cogniciones mediante la consciencia y el esfuerzo, poco a poco domesticamos esas pasiones indómitas que nos esclavizan y nos hacen actuar de formas que luego lamentamos. Es un proceso paulatino, pero de increíbles recompensas. Nos permite convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, al servicio del bien común. Nos otorga una sensación de dominio sobre nuestra mente y nuestro destino, en lugar de sentirnos como peleles movidos ciegamente por impulsos pasajeros, y nos prepara para enfrentar los inevitables altibajos de la vida desde un lugar más estable y sereno. 3. Sé indiferente ante lo externo. Esta es quizás una de las ideas más distintivas y controversiales del estoicismo. La noción de que debemos cultivar una actitud de indiferencia hacia las cosas externas, es decir, todo aquello que está fuera de nuestro control directo. Esto incluye eventos del azar, acciones de otros, nuestro estatus social, posesiones materiales, éxito worldly, incluso nuestro cuerpo y hasta nuestra propia vida. Nada de eso tiene, según los estoicos, un valor moral real en sí mismo. Son adiafora, es decir, ni buenas ni malas en esencia. Por ejemplo, perder nuestras posesiones en un incendio o accidente es algo ciertamente indeseable, pero no es intrínsecamente malo en términos éticos. Del mismo modo,
Sucumbir a una enfermedad grave es trágico, mas no necesariamente malo en el sentido moral. Incluso ser víctima de injusticias tremendas como la esclavitud, la tortura o el encarcelamiento injusto, por más horribles que sean, no tienen el poder de hacernos intrínsecamente peores personas. Nuestra virtud sigue intacta si elegimos conservar nuestra entereza y carácter noble frente a la adversidad. Como contraste, lo único veritablemente bueno o malo son nuestras propias acciones y disposiciones internas ante esas situaciones externas. Es decir, si ante la enfermedad respondemos con valentía, si ante la pérdida material conservamos nuestra generosidad de espíritu, si ante la injusticia permanecemos fieles a la verdad y la justicia. Esto no significa que los estoicos abogaban por una resignación pasiva. Hay mucho dentro de cada situación difícil que sí está bajo nuestro control. Empezando por nuestra actitud mental, nuestras acciones virtuosas posibles, e incluso en ciertos casos los resultados externos, hasta cierto punto. Pero la serenidad proviene de concentrarnos en ese círculo interno de influencia, sin perturbaros por lo que escapa a ese dominio. Como decía Epicteto, hay solo dos tipos de cosas en el mundo, nuestras voliciones internas y todo el resto. Debemos desechar las preocupaciones sobre ese resto, ya que no suman ni restan nuestro mérito ético. Esto suena noble en teoría, pero ponerlo en práctica es extraordinariamente difícil, especialmente en una sociedad tan enfocada en lo material y lo mundano como la nuestra. Vivimos obsesionados con poseer, lograr y consumir más y más bienes externos, esperando que nos traigan la ansiada felicidad. Incluso nos juzgamos a nosotros mismos y a los demás, principalmente en esos términos. Romper con ese condicionamiento mental profundamente arraigado requiere un esfuerzo consciente y sostenido. Los estoicos proponían varios ejercicios útiles para ir desapegándonos gradualmente de esa excesiva dependencia de lo externo. Por ejemplo, imaginarse perdiendo todas nuestras posesiones e incluso facultades físicas para confrontar que la única pérdida veritablemente terrible sería la de nuestra virtud interior. O celebrar festivales de hambre, donde nos privamos voluntariamente de algún placer mundano durante determinado tiempo, para desintoxicarnos un poco de ese apego irracional. Otro ejercicio clave es lo que llamaríamos hoy hacer un inventario de gratitud. Consiste en tomarse unos minutos cada día para reflexionar sinceramente sobre aquello que ya tenemos y nos satisface genuinamente. Nuestra salud relativa, las pocas posesiones verdaderamente útiles, las libertades fundamentales de las que gozamos, las personas que nos nutren el alma. Este ritual diario de agradecimiento combate poderosamente nuestra tendencia innata a enfocarnos en lo que nos falta y a dar por sentado lo que ya poseemos. Nos recuerda apreciar las bendiciones genuinas de nuestra vida, independiente de factores externos que ni siquiera necesitamos para experimentar un goce profundo. Otra poderosa técnica es dialogar mentalmente con nuestras posesiones para visualizar su naturaleza pasajera. Por ejemplo, fantasear que le hablamos a nuestro vehículo y le decimos: «No me decepcionaré si un día te averías y dejas de funcionar, pues sé que eso podría pasar». Esto socava nuestra ilusión de poseer cosas permanentes. Reconocemos que solo disfrutamos su compañía fugazmente, sin apegos excesivos. Los estoicos también destacaban la importancia de enfocarnos más en dar que en recibir o acumular. El deseo insaciable de adquirir bienes externos se mitiga grandemente cuando derivamos nuestra alegría cotidiana de contribuir con esos mismos dones efímeros al bienestar de otros. Paradójicamente, esta actitud desprendida ante la riqueza, la fama, el poder y el placer físico, verlos como medialidades desechables y no como metas en sí mismas, es lo que permite disfrutarlos plenamente cuando la vida nos los regala por breves periodos. Es como estar en un banquete delicioso sin apegarnos demasiado a ningún plato en particular. Finalmente, cuando inevitablemente perdamos esas posesiones que tanto trabajamos por adquirir, o veamos desvanecerse nuestra juventud y atractivo físico, los beneficios de este entrenamiento filosófico se harán evidentes. Estaremos preparados mental y espiritualmente para esa adversidad. En cambio, quienes centraron toda su identidad y autoestima en esos factores fugaces, experimentarán un sufrimiento atroz. Se aferrarán desesperadamente a sus privilegios externos a medida que la vida se los va arrebatando uno a uno, como en un juego cruel.
sacudiendo cada vez su sentido de sí mismos. Como resume elocuentemente el filósofo Alain de Botton, la genialidad de los estoicos fue reconocer que las únicas cosas que inevitablemente persisten son las disposiciones y valores con los que afrontamos al mundo, nuestro carácter ético y nuestras relaciones amorosas. Por consiguiente, es a estos bienes internos a los que debemos atender. Todo lo exterior, por su propia naturaleza, es efímero e indigno de nuestro apego excesivo. Pongámoslo así. En vez de luchar en vano para que una llama permanezca encendida ante vientos sin misericordes, es mejor proporcionarnos luz interior mediante una lámpara bien aceitada en nuestros corazones. Esa es la analogía perfecta para entender la sabiduría de cultivar indiferencia ante lo externamente preciado pero fugaz, y enfocarse en lo moralmente bello e inmortal. 4. Vive el presente. La capacidad de anclarnos plenamente en el momento presente es una de las habilidades más valiosas y a la vez esquivas que podemos aspirar a dominar. Parece sencillo, solo enfocarnos en el aquí y ahora, en vez de perdernos en ensoñaciones sobre el futuro o rumiaciones sobre el pasado. Sin embargo, nuestra mente tiene la obstinada tendencia a vagar sin control entre épocas que ya no existen o que aún no llegan, rara vez posándose completamente en la experiencia actual. Este piloto automático nos roba la capacidad de saborear el presente, apreciar dónde estamos y tomar acción consciente para mejorar el momento que sí existe, este instante fugaz. La filosofía estoica contiene reflexiones particularmente profundas sobre las recompensas de entrenar nuestra atención para que aprenda a descansar más prolongadamente en el aquí y el ahora, sin huir compulsivamente hacia añoranzas retrospectivas o fantasías prospectivas. Veamos algunas de las ideas más relevantes al respecto. Una de las analogías favoritas de los estoicos es comparar el tiempo de vida con un banquete. Podemos sentarnos a la mesa a disfrutar los manjares exquisitos que tenemos justo al frente en este momento, o podemos distraernos babeando por los platos ya consumidos en el pasado, o soñando con los postres del futuro, sin apreciar debidamente el plato actual. El pasado ya fue saboreado, y el futuro es incierto. Este momento es nuestro único plato real. Si no lo comemos con plena conciencia, con todos nuestros sentidos despiertos, se nos escapará esta breve pero preciosa oportunidad de alimentarnos de la experiencia vivida. Luego vendrá el siguiente plato, pero mientras tanto ya habremos desperdiciado parte del convite en ensoñaciones inútiles. Otro símil memorable es el del perro atado a un carro en movimiento. Podemos elegir trotando al lado del carro, fluyendo con el paso actual del vehículo, o podemos resistirnos en vano, quedándonos paralizados por añorar cómo era caminar sin el carro, o anticipando especulativamente hacia dónde se dirige. Pero el carro sigue su curso en esta coyuntura, tirándonos incómodamente si no optimizamos el paso presente. Es decir, si bien no tenemos control total sobre cómo se desarrollará el futuro, o sobre cómo podríamos haber actuado diferente en el pasado, sí tenemos altísimo dominio sobre este momento que estamos habitando ahora. Podemos aprovecharlo consciente y proactivamente, o podemos desperdiciarlo en lamentaciones retrospectivas o ansiedades prospectivas. Anclarse en el presente no significa eliminar la memoria, la anticipación o la planificación. De hecho, recordar lecciones del pasado y visualizar posibles escenarios futuros son herramientas útiles para tomar mejores decisiones hoy. El problema surge cuando nos perdemos obsesivamente en esas visiones temporales alejadas de la realidad actual, olvidando que el único tiempo real sobre el que tenemos control total es este fugaz instante en el que existimos. Ni siquiera el pasado ocurrió verdaderamente allá, solo existe ahora como rastro neuronal en nuestra mente. Entonces, ¿cómo entrenar este músculo de la presencia atenta que tanto nos cuesta ejercitar? Los estoicos ofrecían una variedad de técnicas concretas. Una es detenerse periódicamente durante el día a observar en detalle nuestro entorno inmediato, notando colores, formas, sonidos y texturas particulares, como si lo viéramos por primera vez. Esto combate nuestra tendencia a estar en modo automático, absortos en pensamientos pero ciegos a la realidad frente a nosotros. Nos reconecta sensorialmente con el ahora. Otra técnica poderosa es Mindfulness Meditation, enfocándonos en algo del momento presente como nuestra respiración. Cuando notemos que la mente ha vagado hacia el pasado o futuro,
gentilmente regresar nuestra atención al ancla del aquí y ahora, ya sea la sensación de inhalar y exhalar o cualquier otra percepción actual. Los estoicos también recomendaban llevar un diario de presencia, apuntando al final de cada jornada algunos detalles singulares que hayamos notado a lo largo del día, desde el canto de los pájaros, la calidez del sol en el rostro o la textura áspera del pan que comimos. Esto entrena nuestra vigilia perceptiva cotidiana. Asimismo, sugerían realizar todas nuestras actividades como si fuesen las últimas, invistiéndolas de esa intensidad, belleza y significado únicos que tendrían si supiésemos fehacientemente que moriremos al terminar la tarea. Esto evita el piloto automático distraído. ¿Y cuáles son los beneficios que esta disciplina de vivir el momento presente nos reporta, más allá de la mera satisfacción de dominar una facultad mental esquiva? Son múltiples e interrelacionados. Por un lado, cuando aprendemos a valorar plenamente cada instante fugaz, nuestra satisfacción general con la vida crece exponencialmente. En vez de postergar perpetuamente la dicha al futuro, o lamentar paradójicamente lo rápido que se nos escurre el tiempo, aprendemos a exprimir cada hora, cada conversación, cada comida, cada puesta de sol o amanecer. Paradójicamente, esta capacidad de sacarle el jugo a cada segundo hace que el tiempo parezca estirarse y volverse más abundante, pues reducimos los períodos donde nos hallábamos mentalmente ausentes en ensoñaciones inútiles sobre otras épocas irreales. Así el tiempo vital que sí tenemos se vuelve más suficiente. Vivir en el ahora también nutre nuestra creatividad, pues podemos enfocarnos con mayor tangibilidad en las soluciones, ideas y opciones que ofrece esta coyuntura, en vez de quedar paralizados anhelando utópicos pasados o futuros. Nos vuelve más proactivos. Análogamente, reduce nuestros niveles de ansiedad y angustia al eliminar esas fantasías catastróficas de peligros muy hipotéticos en el porvenir. Nos recuerda que el único momento real sobre el que tenemos algún control es este instante fugaz que estamos habitando, así que mejor concentrar nuestra energía en eso. Por otro lado, anclarnos en cada momento culminante nos hace más conscientes de nuestra finitud como seres humanos y la impermanencia de todas las cosas y relaciones. Esto podría parecer sombrío, pero en realidad es profundamente liberador, pues destierra la ilusión de que habrá infinitos mañanas en los que podremos hacer y decir lo realmente significativo. Esto insta urgente acción. De igual forma, estar plenamente enraizados en el ahora fomenta la autenticidad, pues difícilmente podremos actuar o pretender cuando confrontamos directamente la realidad actual en vez de fantasear sobre épocas ilusorias. Se reducen los juegos de artificios y apariencias. Finalmente, vivir el momento presente genera en nosotros una sensación de paz, control y confianza, al recordarnos continuamente que este segundo es el único espacio temporal donde verdaderamente tenemos infinito dominio y capacidad de decisión. Ni el ayer ni el mañana están bajo nuestro control. Esta fugacidad de la hora es nuestro único asidero seguro. 5. Acepta tu destino. Esta es quizás una de las ideas más distintivas y a la vez controversiales del estoicismo. La noción de que debemos aceptar activamente nuestro destino, en vez de resistirnos en vano a la realidad que la vida nos depara. Entendida superficialmente, esta máxima puede sonar derrotista. ¿Acaso no deberíamos luchar por moldear nuestro destino y cambiar aquello que nos disgusta del estado actual del mundo? ¿No es esta actitud resignada lo opuesto al progreso? Sin embargo, al analizar más profundamente el significado tras este llamado, descubrimos que en realidad se trata de una filosofía extraordinariamente empoderadora y edificante, que libera nuestra mente de innumerables angustias inútiles para enfocarnos en lo verdaderamente crucial. Lo primero que debemos aclarar es que aceptar el destino no equivale a conformismo pasivo o inacción irresponsable. No significa tolerar injusticias, cuando podríamos y deberíamos intervenir constructivamente para cambiarlas. Tampoco implica abandonarnos al autocompadecimiento cuando atravesamos penurias inevitables. Más bien se trata de enfocar nuestros esfuerzos únicamente en aquellos aspectos de la realidad que sí están bajo nuestro control racional. Hay elementos definitivamente maleables ante nuestra influencia juiciosa, así que conviene actuar responsablemente sobre ellos. Pero simultáneamente, existen hechos y circunstancias que están fuera del dominio de nuestra voluntad
ya sea de forma transitoria o permanente. Aquí es donde la actitud estoica de amor fati cobra relevancia. Implica abrazar amorosamente precisamente estos factores inevitables que nos tocan vivir, en vez de destinar nuestras energías a otorgarles resistencia inútil. Dicho de otro modo, se trata de enfocarnos en lo que sí puedo cambiar serena, pero decididamente, y aceptar con gracia aquello que el destino ha puesto por ahora fuera de mi alcance. Esta es la receta perfecta para la serenidad y el empowerment genuinos. Analicemos con más detalles los elementos centrales tras esta dinámica paradójica de cambio, más aceptación que caracteriza a la psicología estoica. Primero que nada, para poder discernir dónde corresponde el cambio y dónde la aceptación, necesitamos clasificar cada situación en una de las tres categorías siguientes. 1. Aquello sobre lo cual tengo control pleno y poder de decisión directo. Por ejemplo, mis propios pensamientos, mis actitudes ante la adversidad, mis palabras, mis actos de bondad hacia otros. Aquí es donde debo enfocar mis energías proactivas. 2. Aquello que está completamente fuera de mi control. Por ejemplo, el pasado, las leyes de la naturaleza, el hecho inevitable de la muerte, el comportamiento de los demás. Aquí la aceptación amorosa es la única actitud sensata. 3. Aquello que no controlo directamente pero que sí puedo influenciar con mis acciones, al menos hasta cierto punto, como la salud, el éxito relativo en mis empresas, la marcha de la sociedad hacia el progreso. En este caso intermedio, mi enfoque debe estar en hacer mi parte juiciosamente, sin apegarme neuróticamente a ciertos resultados. Como podemos ver, la clave está en tener claridad por cuál de estas tres categorías transita cada situación en particular, para así saber dónde dirigir mis energías. Confundir estas categorías es la raíz del sufrimiento según la psicología estoica. Por ejemplo, angustiarme por algo que ya sucedió y es imposible cambiar, o lo opuesto, fantasear compulsoriamente sobre eventos futuros inciertos, o frustrarme inútilmente intentando controlar las acciones de otros cuando eso no me corresponde, o paralizarme ante cosas que sí están al menos parcialmente bajo mi influjo, pero que requieren acción proactiva de mi parte para propiciar el cambio que anhelo. Cultivar esta claridad sobre las fronteras de nuestra agencia es tremendamente liberador, pero admito que lograrlo no es nada fácil. Nuestra mente está llena de mecanismos neuróticos que nos hacen confundir constantemente control con resignación, o viceversa. Romper esos patrones requiere práctica consciente y constante. Los estoicos tenían varios ejercicios creativos para entrenar ese discernimiento y nos recuerdan que todo en la vida es entrenamiento para la mente y el carácter. Por ejemplo, fantasear regularmente con perder nuestras posesiones más preciadas para recordar que no las controlamos veritablemente. Otro ejercicio útil es hablar con las cosas impersonales o inanimadas para visualizar su naturaleza pasajera y dirigir nuestro diálogo interno mejor hacia lo que sí puede ser influenciado con nuestras acciones virtuosas. Ciertas meditaciones guiadas también pueden enfocarse en imaginarnos ante una encrucijada, donde el camino de la derecha representa las cosas bajo nuestro control, y el de la izquierda los factores que debemos aceptar tal y como son. Caminar conscientemente hacia el lado correspondiente entrena nuestro discernimiento sobre las fronteras de nuestra agencia. Ahora bien, al mismo tiempo que hacemos nuestra parte responsable en aquello que sí podemos modificar favorablemente, los estoicos enfatizan que es crucial desprendernos de todo apego extremo o ansiedad por ciertos resultados específicos. Es decir, actuar juiciosamente sin perturbar nuestra ecuanimidad interior si las cosas no salen como esperábamos. Esto se resume en el famoso dicho de oro atribuido a Pitágoras. Somete todas tus acciones a la excelencia humana más alta que te sea posible, pero en aquello que exceda tu poder, acata la voluntad del mundo y ama las posibilidades que se te han otorgado en tu porción. En este espíritu, los estoicos nos instan a obrar activamente, enfocando siempre en generar el máximo bien posible dadas las circunstancias, sin nunca esperar resultados perfectos o apegarnos demasiado al fruto de nuestras acciones. Más bien, actuar por la acción misma, como fin en sí mismo moralmente bueno, cuando se hace con sabiduría. Así conservamos la entereza. Una vez hecho todo cuanto estaba bajo nuestro alcance para generar progreso,
Si la realidad tiene otros designios, lo aceptamos tal cual es y seguimos adelante. Esta flexibilidad nos vuelve más resilientes. En contraste, quienes se apegan patológicamente a que todos sus planes fluyan sin obstáculos, se arriesgan al amargo resentimiento cada vez que la realidad decide desviarse un ápice de sus guiones imaginados. Pierden su ecuanimidad con cada pequeña cosa que escapa a su control, por falta de ese discernimiento flexible entre agencia y aceptación incondicional ante lo que el destino nos depare. Cabe subrayar que esta aceptación ante lo inevitable no significa conformismo complaciente. Más bien se trata de una resignación activa y constructiva, que evalúa constantemente si ha surgido alguna nueva opción de acción virtuosa frente al cambio imprevisto en las circunstancias. 6. Sé virtuoso. Cultivar un carácter virtuoso era considerada por los estoicos como la cualidad suprema y el objetivo primordial de la vida filosófica. Mientras que los placeres mundanos y la buena fortuna externa son fugaces e indignos de buscarse como metas en sí mismas, construir nobleza de espíritu genera una satisfacción íntima e inextinguible. Los antiguos distinguían 4 virtudes cardinales que debemos esforzarnos por dominar: la prudencia o sabiduría práctica, la justicia, la fortaleza o coraje, y la moderación o autodisciplina. Veamos qué implicaba cada una según la psicología estoica. Empecemos por la prudencia, considerada la virtud reina, pues guía a todas las demás. Los estoicos la concebían como un discernimiento agudo para comprender la realidad y así tomar las mejores decisiones éticas. Requiere aplicar nuestra capacidad de razonar, pero no de modo meramente abstracto o teórico. La prudencia estoica siempre apunta a la sabiduría aplicada, que nos ayuda a conducirnos virtuosamente en los azares de la existencia humana. El elemento distintivo de la prudencia es ver las cosas desde la perspectiva correcta, con objetividad imparcial y conciencia plena del momento presente. Nos permite entender qué factores están bajo nuestro control para actuar responsablemente sobre ellos, y a la vez aceptar con flexibilidad creativa aquello que excede nuestra influencia directa. El prudente no fantasea sobre el pasado o el futuro, sino que enfrenta la realidad actual tal y como es. Tampoco se deja llevar por las apariencias o las opiniones convencionales, sino que examina a fondo la naturaleza de las cosas para conocerlas desde adentro. Así, la prudencia ofrece un entendimiento matizado de cualquier situación, viendo sus múltiples causas interrelacionadas, tanto visibles como invisibles. Esto amplía grandemente las opciones de respuesta sabia ante cada circunstancia única que enfrentamos. Pasando ahora al tema de la justicia, para los estoicos, esta representaba la disposición constante a dar a cada persona lo moralmente merecido. A diferencia de la mera legalidad, que puede variar arbitrariamente, la justicia atiende a un orden ético natural universal, discernible por cada conciencia bien formada. Es un ideal regulativo que guiará la marcha ética de la civilización, aun sabiendo que nunca podremos plasmarlo perfectamente en la práctica. Pero vale como estrella polar para nuestras reformas progresivas tendientes a esa mayor justicia social en todos los órdenes de la vida compartida. Pasando ahora al tema del coraje o fortaleza mental, los estoicos destacaban su importancia crucial para llevar una buena vida. Toda virtud enfrentará pruebas que intentarán doblegar nuestro carácter, por lo que desarrollar fogosidad valerosa es indispensable para perseverar noblemente a pesar de la adversidad y el dolor inevitables. Esta entereza no debe confundirse con bravuconería, agresividad irreflexiva o temeridad innecesaria al buscar peligros. El coraje estoico es más bien un vigor templado por la prudencia, que evalúa serenamente cada situación desafiante para responder de la manera más constructiva posible, sin dejarse amedrentar, pero también sin buscar bravatas truculentas. El coraje aplica tanto ante desafíos externos como frente a los miedos propios que nos paralizan interiormente. Requiere mantener la mente serena y el espíritu combativo para seguir luchando virtuosamente, aun cuando todos los demás se rindan. Significa defender nobles ideales cuando parecen haber caído en el olvido histórico transitorio. Uno de los llamados más memorables de Séneca fue: «La vida sin lucha es una mar tranquila que nunca arriba a puerto alguno». Frente a quienes eligen la cómoda pero estéril quietud, el camino virtuoso pasa inevitablemente por tormentas que solo pueden ser superadas con temple indoblegable.
Pasemos ahora al último de los 4 pilares del carácter excelso, la moderación. Para los estoicos era crucial dominar los placeres y apetitos corporales, no para suprimirlos del todo ascéticamente, sino para impedir que nos esclavicen apartándonos de la razón. Como decía Musonio Rufo, idealmente, comemos para vivir, no vivimos para comer. Esta autodisciplina nos libera de perseguir compulsivamente bienes externos que no dependen de nosotros y cuya falta nos genera ansiedad. Nos permite enfocarnos en nuestro mundo interno, desarrollando independencia tanto de los vaivenes afortunados o adversos del destino, como de las opiniones ajenas. Cabe destacar también que los estoicos antiguos consideraban estos ideales éticos universales como dimensiones amplias de un único gran espíritu racional, al cual también llamaban divinidad, naturaleza o logos. Por ejemplo, la imperturbabilidad ante la adversidad representaba para ellos un aspecto del coraje divino dentro nuestro. Desde esta óptica teísta, nuestra tarea primordial en la existencia consistía justamente en pulir las diversas facetas de esta centella divina alojada en los corazones humanos, para así alinearnos voluntariamente a la armonía cósmica inherente que emana de esa fuente trascendente. Claro, en la posmodernidad actual, muchos ya no compartimos esta perspectiva mística, pero aún en un sentido puramente laico y humanista, sigue siendo inspirador considerar la excelencia ética que todos llevamos germinalmente dentro nuestro, esperando ser cultivada con paciencia amorosa. 7. Sigue a la naturaleza. Esta máxima resume el epicentro ético del estoicismo, la idea de que debemos construir nuestras vidas en armonía con las leyes inherentes del cosmos, siguiendo los designios de la naturaleza universal. Para los antiguos, la palabra physis, naturaleza, significaba tanto la realidad física como el orden moral sublime que la rige y le otorga sentido. Se refiere a ese logos creativo del que emanan las pocas verdades eternas que podemos entrever los humanos usando nuestra razón. Por ejemplo, comprendemos por reflexión y experiencia que todo organismo viviente busca preservarse y desarrollarse acorde a la plenitud de sus potencialidades innatas, que todo el universo se comporta con extraordinaria coherencia y belleza, siguiendo pautas regulatorias, que ciertos actos promueven la armonía social, mientras otros la corrompen invariantemente, en toda época y lugar. Son estas regularidades observables las que los antiguos estoicos consideraban la naturaleza divina, que debemos tomar como guía de nuestras propias conductas. No la naturaleza en el sentido pedestre de bosques y animales, sino ese orden perfecto que subyace a la aparente aleatoriedad de los fenómenos mundanos. Seguir voluntariamente los designios de esta naturaleza suprema equivalía para ellos a la plenitud moral y la felicidad, pues nos alineaba constructivamente con la única fuente de perfección concebible. El plan providencial del Logos Creador era la fórmula para aprovechar sabiamente nuestro breve tiempo de vida en pursuit de la excelencia. Por supuesto, en el estoicismo no hay ningún determinismo rígido o fatalismo ciego en este llamado a acatar la naturaleza universal. Más bien, se trata de un proyecto de cuidadoso autocultivo para pulir nuestra razón y voluntad, de modo que podamos discernir y encarnar espontáneamente los dictados de esa providencia cósmica. Los estoicos partían de la premisa de que todos los humanos venimos equipados de fábrica con un fragmento innato de esa razón divina en nuestras mentes. Pero corresponde a cada individuo decidir voluntariamente si educará su carácter para activar esa centella latente de logos interior. Ahí reside precisamente nuestra libertad y responsabilidad supremas como especie, en ese poder de examinar la realidad para inferir las normas éticas naturales, y luego elegir conscientemente regular nuestras vidas conforme a esos ideales de armonía y justicia. Claro, desde el ateísmo moderno ya no compartimos esa creencia en una naturaleza personificada que vela providencialmente por nosotros, pero podemos rescatar la idea principal transpuesta a un lenguaje laico. Nuestra tarea ética es investigar las leyes objetivas que gobiernan la realidad para modelar en consonancia con ellas nuestras conductas. Es decir, comprender profundamente cuáles comportamientos humanos tienden a generar paz social duradera o miseria generalizada a lo largo de la historia, para así optar deliberadamente por lo socialmente constructivo. No por deferencia a deidades antropomórficas, sino por un compromiso humanista con el bienestar común.
En síntesis, se trata de un llamado a estudiar profundamente la naturaleza en un sentido amplio, las ciencias naturales, sociales, filosóficas, para inferir principios éticos universales, hacia los cuales luego nos esforzamos por dirigir nuestras vidas privadas y políticas. No por algún premio o castigo post-mortem, sino sencillamente porque discernimos que ese es el camino hacia una vida floreciente, intelectualmente coherente y socialmente armoniosa. Veamos ahora con mayor detalle cómo se desdoblaba esta idea central en varias dimensiones interrelacionadas dentro de la ética estoica. Seguir la propia naturaleza humana. En primer lugar, seguir la naturaleza significaba para los estoicos vivir de acuerdo a lo que consideraban los rasgos distintivos de la especie humana. Nuestra sociabilidad inherente, nuestra capacidad creativa y amor por el conocimiento, nuestra aptitud para la autorreflexión y el autoperfeccionamiento moral. Por ello enfatizaban prácticas como el cultivo de la razón con amplitud de miras, el aprendizaje y enseñanza de las artes y las ciencias, la participación activa y bien intencionada en los asuntos cívicos, la expresión artística de nuestras experiencias vitales según nuestras aptitudes innatas. En suma, todo aquello que expande y enriquece las facultades distintivamente humanas, tanto en nosotros mismos como en la comunidad a la que inevitablemente pertenecemos. Aplicar nuestra facultad exclusiva, el logos. En segundo lugar, seguir la naturaleza quería decir para ellos desplegar cabalmente en la práctica esa capacidad racional que creían el talento humano por excelencia, el logos interior. Usar nuestra razón era emular el logos divino que impregna el gran orden cósmico. De ahí que los estoicos dedicaran tanto esfuerzo al cuidadoso estudio de la realidad para inferir principios éticos objetivos, desplegando intelectualmente esa centella del orden trascendente que llevamos dentro. El lema fundamental del estoicismo podría resumirse así: vivir congruentemente con la pequeña parcela de logos universal que nos fue otorgada como agentes morales. De ahí también su insistencia en la necesidad de cortar todo pensamiento o acción claramente irracionales, reemplazándolos por alternativas más sensatas tras cuidadosa deliberación. Acatar lo inevitable con ecuanimidad. En tercer lugar, para los estoicos una faceta crucial de seguir la naturaleza era aceptar serenamente aquellos aspectos de la realidad que están fuera del dominio de nuestra voluntad. Es decir, no oponer resistencia inútil a las limitaciones inherentes de toda existencia finita, así como a los giros imprevistos con los que la naturaleza diseña la trama de nuestras biografías personales. Aquí la actitud constructiva era más bien una resignación activa, adaptándonos creativamente a las circunstancias dadas para sacar de ellas el mayor bien posible, en congruencia al estado presente del mundo. Como decía Epicteto, si Zeus hubiera querido que yo tuviera cierto brazo sano, pero en su lugar nací sin él, sería una necedad de mi parte insistir en tener 2 brazos enteros, en lugar de sacar el máximo provecho de mi existencia como un ser humano manco. Debo aceptar mi constitución dada tal cual es, y dentro de esos parámetros enfocarme en desarrollar mis otras potencialidades al máximo. Esta flexibilidad ante lo inevitable es la antítesis de la neurosis moderna de control obsesivo, y una condición indispensable para la resiliencia ante un mundo que nunca se ajustará plenamente a nuestros caprichos. 8. Ten metas significativas. Los estoicos creían firmemente que una vida virtuosa requiere orientarse hacia objetivos que trasciendan los estrechos límites de nuestro ego. Metas significantes que aporten genuino valor al bienestar común, en lugar de perseguir tan solo la autogratificación hedonista. Esta idea resulta muy pertinente para confrontar cierta crisis de sentido que atraviesan las sociedades postmodernas con su énfasis exacerbado en el individualismo y el consumismo. Cada vez más personas reconocen la sensación de vacío al perseguir fines mundanos que prometen mucha recompensa material, pero poca realización duradera. Frente a este panorama, la ética estoica nos insta a preguntarnos con coraje: ¿cuál es mi propósito central en esta breve existencia? ¿Hacia qué horizontes de significado profundo puedo enfocar mis energías vitales, de modo que al final de mis días sienta que valió la pena haber vivido? Por supuesto, no hay una respuesta unívoca, pues los talentos y las inclinaciones nobles son infinitamente variados como personas hay en el mundo.
pero en términos generales, los sabios antiguos destacaban algunos ámbitos especialmente propicios para invertir nuestras facultades de modo significativo. Veámoslos uno a uno. 1. Contribuir al bienestar y la verdad. En primer lugar, sin duda una de las metas más dignas que podemos abrazar es utilizar nuestros dones particulares para aumentar el bienestar humano en algún sentido, ya sea curando dolencias físicas o espirituales de otros, enseñando habilidades útiles para la vida, creando obras de arte que inspiran y consuelan, generando nuevos conocimientos que mejoran la condición humana, promoviendo reformas sociales más justas, protegiendo a los indefensos, preservando la naturaleza para las futuras generaciones. Análogamente, también hacer avanzar la comprensión profunda de la realidad en cualquier ámbito del conocimiento es un horizonte muy enriquecedor al que podemos dedicar nuestros esfuerzos, pues las verdades que descubrimos expanden el universo moral de la especie entera. Así, orientar el cultivo de nuestros talentos específicos hacia estas dos metas entrelazadas, incrementar el bienestar y la verdad, es una manera segura de llenar nuestras jornadas de significado perdurable. 2. Promover la justicia social. Otra esfera particularmente importante para enfocar nuestras energías es la tarea siempre inconclusa de aumentar la justicia, la dignidad y la solidaridad en nuestras comunidades. Esto puede tomar muchas formas, desde modestas intervenciones interpersonales cuando actuamos como vigilantes corteses llamando respetuosamente la atención frente a algún abuso menor que presenciamos, pasando por labores caritativas o políticas más ambiciosas. Lo crucial es hacer nuestra parte según nuestras circunstancias particulares para denunciar y enmendar toda situación de inequidad que esté a nuestro alcance e influenciar constructivamente. La justicia social debe ser un norte perpetuo de nuestras brújulas morales. 3. Forjar nuestro carácter. Otra meta suprema que los estoicos destacaban era el autocultivo de la virtud, el noble arte de esculpir nuestra propia alma. A diferencia de los objetivos anteriores que dependen en parte de factores externos, moldear la excelencia de nuestro carácter está enteramente bajo nuestro dominio individual. Por ello, esta dimensión interna debe ser la piedra angular que sostiene cualquier otra empresa externa que emprendamos en el mundo. Como decía Píndaro, llega a ser el que eres, desplegando a lo largo del tiempo todas las semillas de humanidad noble que yacen en potencia dentro de nosotros, esperando ser nutridas con nuestros esfuerzos diligentes. 4. Vivir significativamente. Por último, una meta suprema que está al alcance de todos sin excepción es sencillamente vivir de la manera más plena, bella y significativa posible dentro de las condiciones únicas que la existencia nos ha otorgado. Esto coincide con el ideal griego de la eudaimonia, la idea de florecer humanamente abrazando cada faceta de nuestro ser de maneras ricas y admirables. Implica enfocarnos en expandir lo mejor de nosotros mismos, tanto como las circunstancias nos lo permitan. Como dijo Píndaro, llega a ser el que eres, desplegando a lo largo del tiempo todas las semillas de humanidad noble que yacen en potencia dentro de nosotros, esperando ser nutridas con nuestros esfuerzos diligentes. Claro, en todos estos ámbitos, el objetivo no es nunca la perfección absoluta, algo humanamente inalcanzable, sino más bien tener la orientación correcta, avanzando siempre gradualmente hacia nuestros ideales con paso firme. Lo importante es mantenernos en movimiento perpetuo de superación. Además, en todas estas esferas, existen múltiples maneras válidas de aportar positivamente según los talentos de cada persona. Por ejemplo, en el terreno político unos pueden dedicarse a la defensa legal de perseguidos, mientras que otros promueven reformas estructurales de largo plazo, y aún otros contribuyen creando obras de arte socialmente conscientes. Incluso dentro de una misma función, como la ciencia, se requiere una diversidad de personalidades y perspectivas, desde los meticulosos experimentadores en sus laboratorios, pasando por los grandes teorizadores conceptuales hasta los divulgadores científicos. Todos cumplen un rol valioso e interdependiente. Lo que importa no son tanto las labores externas específicas, sino la intención profunda que las guía. Es el espíritu desde el cual actuamos lo que más influye sobre si nuestra vida adquiere sentido trascendente.
Y ese espíritu tiene 4 ingredientes fundamentales, una brújula interna bien calibrada. Primero, debemos tomar tiempo para una introspección regular que nos permita contactar aquellos valores humanitarios más elevados que sentimos genuinamente como guías supremas. Sin conocer nuestra propia alma es imposible orientarnos hacia metas que estén en consonancia con nuestros llamados íntimos más inspiradores. Disciplina y voluntad perseverante. Segundo, edificar cualquier cosa valiosa requiere grandes dosis de autocomando, determinación y resiliencia para nunca desfallecer en los intentos. El camino hacia los bosques se demuestra andando a través de ellos, paso a paso. Mantener esta autodisciplina es esencial. Flexibilidad inteligente. Tercero, simultáneamente con la perseverancia, debemos conservar una flexibilidad mental ágil, que sepa adaptar tácticas cuando sea práctico, sin nunca perder de vista el horizonte último hacia el cual nos dirigimos. Rigidez no es lo mismo que constancia. A veces habrá que rodear obstáculos imprevistos para retomar luego la marcha. Desprendimiento de los frutos. Finalmente, una vez emprendida una acción virtuosa, debemos actuar sin apegarnos ansiosamente a ciertos resultados específicos, haciendo lo mejor que podamos dentro de límites razonables, pero aceptando lo que el destino depare finalmente. De lo contrario, la preocupación puede paralizarnos. Nuestra labor es sembrar con excelencia. Los frutos concretos no dependerán solo de nosotros. 9. Ten dominio de ti mismo. Esta máxima resume un elemento absolutamente central dentro de la psicología estoica, el imperativo de cultivar una fuerte autonomía personal que nos permita tomar el control de nuestras propias vidas, en lugar de sentirnos juguetes pasivos de las circunstancias o el azar. Los sabios antiguos consideraban que este autogobierno es un requisito indispensable para poder hablar de una existencia verdaderamente lograda y dotada de dignidad. De él dependen todas las demás hazañas nobles que podamos emprender en el mundo, desde innovaciones científicas hasta reformas sociales. Comencemos analizando esta idea crucial con más detenimiento. ¿A qué se referían los estoicos exactamente al enfatizar la importancia de dominarnos a nosotros mismos? ¿Por qué lo consideraban la base de toda una vida egregia? En primer lugar, tener dominio de uno mismo abarcaba para ellos el arte de regular adecuadamente nuestras pasiones y apetitos irracionales, en lugar de ser arrastrados ciegamente por ellos hacia acciones autodestructivas o moralmente reprochables. En la psicología estoica, ningún vicio nos hace más vulnerables a la ignominia que la debilidad de autocontrol frente a pulsiones como la ira desmedida, la codicia insaciable, la gula compulsiva, la lujuria irreflexiva o la pereza paralizante. Por tal razón, consideraban esencial aprender a reconocerlas tempranamente, cuando comienzan a infiltrarse en nuestra psique, y luego neutralizarlas aplicando nuestra facultad exclusivamente humana, el uso consciente de la razón. Debemos dominar a las bestias interiores con la única herramienta a nuestro alcance, el pensamiento racional y la fuerza de voluntad. En segundo lugar, tener dominio de sí mismo requiere también una firme independencia de mente y espíritu frente al qué dirán de la mayoría. Se trata de guiar nuestras propias vidas, basándonos en primer lugar en nuestro criterio ético personal, sin dejarnos cooptar acríticamente por las modas pasajeras o las costumbres locales simplemente por querer agradar a los demás o evitarnos problemas. Como decía Epicteto, debemos evitar vivir la vida de un camaleón, cambiando de color según la roca en la que nos encontremos en cada momento para mimetizarnos con el entorno. Más bien, hemos de aspirar a la autonomía interna del león, cuya piel dorada siempre permanece inmutable, sin importar quién esté mirando desde afuera. Nada grande puede crearse cuando nos sometemos dócilmente a la mediocridad del promedio. El progreso moral, intelectual y material de la civilización ha dependido eternamente de espíritus libres, revolucionarios, dispuestos a desafiar el status quo. Por ello, dominar el miedo innato a la confrontación respetuosa con las normas establecidas es crucial si aspiramos a la grandeza. En tercer lugar, tener dominio sobre sí mismo también significa la capacidad de erguirse solo y seguir nuestro propio camino, con determinación incluso cuando todos los demás nos den la espalda. Implica mantenernos fieles a nuestras convicciones a pesar de la desaprobación social transitoria.
Los estoicos reconocían que la vida virtuosa atraviesa inevitablemente períodos durante los cuales estaremos incomprendidos por la mayoría conformista. Tarde o temprano, necesitamos la entereza para defendernos incluso de ataques injustos cuando discrepamos respetuosamente de algún consenso generalizado. Esta resistencia noble es imposible sin una confianza básica en nuestro criterio y virtud, que no requiere validación externa para sostenerse en pie. Y por último, quizás el aspecto más difícil relacionado con tener dominio propio es aquel que apunta a controlar nuestras reacciones emocionales frente a azares dolorosos de la existencia que escapan directamente nuestro control. La pérdida de un ser querido, una traición inesperada, una catástrofe natural. Ahí se pone a prueba verdaderamente nuestra capacidad de mantenernos dueños de nuestro ánimo en medio del torbellino psicológico. El reto consiste en procesar sanamente esa pena inevitable que sobreviene, mitigando el sufrimiento que nos infligimos a nosotros mismos con pensamientos tóxicos para enfocarnos en nuestras opciones virtuosas presentes. Estas sí están bajo nuestra jurisdicción inmediata. Ahora bien, ¿por qué los estoicos consideraban tan importante este ideal de autogobierno como requisito para crear una vida ejemplar? ¿En qué sentido la autodisciplina es la plataforma que sostiene cualquier otra forma de acción noble que emprendamos? Para esbozar una respuesta, pensemos en analogías simples. Un atleta, por ejemplo, requiere controlar estrictamente su dieta, sus horas de descanso, su régimen de entrenamiento y concentración mental si aspira a romper récords mundiales. Debe abstenerse de los placeres fugaces que puedan interferir negativamente en esa meta suprema. La autosuperación deportiva depende íntegramente de dominar los propios hábitos y pasiones con férrea voluntad. Asimismo, para convertirse en uno de los mejores violinistas de todos los tiempos, alguien como Yo-Yo Ma hubo que someterse desde niño a una férrea autodisciplina. Miles de horas de práctica enfocada, constante expansión de sus capacidades técnicas, incansable pulimiento de cada detalle expresivo. Solo con esta tenacidad se conquistan las cimas de la maestría creativa. Del mismo modo, enseñaban los estoicos, quien aspire seriamente a la cumbre más elevada de todas, la virtud heroica, dependerá completamente de haber adquirido primero un dominio a toda prueba de sí mismo. 10. Soporta con firmeza. Esta máxima sintetiza una actitud fundamental dentro del estoicismo ante las adversidades inevitables de la existencia. Encararlas con valentía, resistencia y grandeza de alma cuando nos toque atravesarlas. Los sabios antiguos reconocían que todos, sin excepción, experimentaremos periódicamente sufrimientos y pérdidas como parte integral de la vida. Pretender lo contrario es ignorar nuestra condición mortal, intentando en vano aferrarnos a una fantasía de perpetua comodidad y control omnipotente del entorno. Aquí es donde la psicología estoica ofrece recursos únicos para navegar estas tempestades anímicas de un modo extraordinariamente más constructivo. Veamos algunas de las ideas centrales. En primer lugar, para los estoicos, soportar con firmeza los embates del destino nunca significa resignarse pasivamente a las injusticias que podríamos y deberíamos combatir con nuestras acciones. No se trata tampoco de autoflagelarnos cuando sufrimos por causas naturales inevitables. Más bien, se trata de aceptar serenamente aquello que de hecho escapa a nuestro control en cada circunstancia adversa, mientras simultáneamente nos enfocamos con energía en hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para intervenir constructiva y éticamente desde nuestro ámbito de influencia único. Es decir, la fortaleza estoica combina sorprendentemente una aceptación radical de lo inevitable, con un enfoque indoblegable en tomar acción sabia sobre aquellas dimensiones de la situación que sí están sujetas a nuestro poder causal inmediato. No es resignarse pasivamente, ni tampoco desesperarse luchando en vano contra molinos de viento. Así, por ejemplo, si sufrimos la pérdida temprana de un ser muy querido, experimentaremos naturalmente intenso dolor y no tiene sentido autocriticarnos por ello. Pero durante ese proceso de duelo, sí está en nuestras manos evitar exacerbar inútilmente nuestro sufrimiento con pensamientos tóxicos de autorrecriminación o enfocando nuestras energías en acciones positivas que honren la memoria del difunto. De modo análogo, frente a una grave enfermedad, no está en nuestro poder eludir el malestar físico cuando llega, ni controlar cada giro que tomará la dolencia.
Pero durante la convalecencia, sí, tenemos amplio dominio sobre nuestras actitudes mentales ante ese tormento, así como sobre determinadas conductas que pueden coadyuvar activamente en el proceso de recuperación. Ocasionales experimentos controlados de autosufrimiento leve, como ayunos cortos, abstención intermitente de ciertos placeres mundanos, exposición voluntaria moderada a ambientes hostiles, frío o calor intensos por tiempo limitado, etc. Estas prácticas inoculan nuestra voluntad con una suerte de vacunas psicológicas que fortalecen nuestra resiliencia frente a penurias imprevistas mucho peores, para las que tendremos entonces algún grado de preparación previa. Se trata de un entrenamiento mental donde generamos intencionalmente minidosis de adversidad en nuestras vidas, con el fin pedagógico de expandir nuestra zona de confort y así adquirir confianza en nuestra capacidad de transitar incluso por crisis graves aún inimaginadas. Ejercicio físico regular es también un poderoso potenciador de fortaleza mental y emocional. Mantiene nuestro cuerpo en un estado basal de salud y además segrega hormonas y otros neuroquímicos que elevan nuestro ánimo de la derrota frente a los embates existenciales. Por ello, cultivar la corporeidad es materia indispensable para templar el alma en resiliencia. Práctica regular de algún arte como instrumento de catarsis emocional ante las tensiones acumuladas. Ya sea escribir, tocar música, pintar, trabajar artesanías, el proceso creativo ayuda a metabolizar psíquicamente las experiencias dolorosas, traduciéndolas en expresiones poéticas. Esto evita que sus elementos tóxicos permanezcan encapsulados dentro nuestro, erosionando nuestra entereza. El cultivo de relaciones personales profundas, donde compartimos vulnerabilidadamente nuestras luchas y aprendemos juntos a transitarlas con mayor gracia. La travesía solitaria frente al dolor inevitable es mucho más áspera. Finalmente, el uso juicioso de prácticas espirituales como la meditación, el contacto regular con ambientes naturales elevadores, la música que inspira, la poesía que conmueve, todas estas actividades sintonizan nuestra psique a frecuencias mentales más amplias y serenas. Expandiendo así nuestra perspectiva, se vuelve más fácil sobrellevar circunstancias limitantes que a un nivel ordinario de conciencia podrían parecernos absolutamente insoportables o el fin del mundo.